Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Magia del Lenguaje. Muy contentas de estar una vez más aquí, muy contentas de poder compartir este espacio. Esperamos que les esté gustando un poquito de los invitados que los estamos trayendo y justo hoy, como en otras ocasiones, tenemos una invitada muy especial. Tenemos aquí con nosotros a Sofía Guerra, que ahorita se va a presentar, pero queremos decirles que pues, le tenemos un cariño, un aprecio y una admiración especial porque fue nuestra maestra dentro de la licenciatura. Ya les hemos platicado que estudiamos la licenciatura en comunicación humana. Pues aquí dentro de esta carrera ella nos dio una materia nos tocó nada más que nos diera. Entonces, pues bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Y pues chicas, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que es un honor para mí, pues que me sigan frecuentando, que sigamos aprendiendo juntas y pues realmente es un honor la verdad estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y pues realmente la trajimos a ella porque queremos hablar de un tema muy específico y muy especializado. Dentro de nuestra carrera, ya sabemos que hay diferentes especialidades. Algunas de nuestras compañeras se especializan en audición, algunas se especializan en afasias, como ya lo hablamos en el episodio pasado. Algunas otras a lo mejor les gusta más el aspecto grupal, que lo platicamos también, hacer algún tipo de grupo de estimulación del lenguaje, pre-kinder. Pero justo en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos temas específicamente relacionados con el habla. En el primer episodio platicamos que es diferente la comunicación, el lenguaje y el habla. Y justo muchos papás llegan con nosotros queriendo que sus hijos hablen. Esto es lo primerito que nos dicen. Entonces, aquí tenemos a la especialista que queremos que nos platique un poco de sus estudios y de su formación profesional. Gracias. Bueno, pues mi carrera de base es, al igual que ustedes, la licenciatura en comunicación humana, solamente que cuando yo estudié, la licenciatura se llamaba licenciatura en alteraciones de la audición y el lenguaje. Entonces soy licenciada en alteraciones de la audición y el lenguaje. Posterior a la licenciatura comienzo a trabajar, empecé a ver pues las áreas que me gustaban, las que a lo mejor no tanto. Hice una certificación en reflejos primitivos que va más hacia el área de aprendizaje. No me encantó para ahí, así que pues seguí en la búsqueda de lo que me apasionaba y lo que me gustaba. Empecé a trabajar con chiquitos con fisuras labiopalatinas y fue lo que me fue como dirigiendo más a toda esta parte de habla, de trabajar con trastornos del habla. Entonces ahí empecé a buscar como que información y dónde podía capacitarme más, estudiar más sobre esto. Aquí en México realmente yo no encontré algo que me llenara o que dijera, tiene todo lo que quiero, entonces pues encontré una maestría en Lima, Perú, y fue allá que me especialicé en habla. Entonces realicé una maestría que se llama fonoaudiología con enfoque en motricidad orofacial, voz y tartamudez. Entonces pues ya de ahí, ahora sí que engloba todo lo que trabajamos en el habla, toda la parte de motricidad orofacial, toda la parte de la voz, toda la parte de la fluidez, respiración y articulación. Entonces, pues fue ahí como que nace mi especialidad. Luego pues ya fui como que tomando otros cursos, otras capacitaciones que me fueron apoyando más a especializarme en esta área. Wow, pues es que es súper padre y muy indispensable como el conocer. Para los que no sepan y todo el momento a partir de ahora que nos refiramos a articulación, estamos hablando de expresar de manera hablada los sonidos, el lenguaje verbal. ¿Ok? Entonces no crean que estamos hablando de otro tipo de articulación diferente porque luego los papás incluso se quedan como, ¿cómo que articulación? ¿Qué es eso? Bueno, para este podcast, articulación del lenguaje, ¿ok? Entonces, bien, Sophie trabaja con muchos pacientes, tiene muchos pacientitos muy especializados y quisiera que empezáramos con un tema controversial. Con una pregunta aquí detonadora de un poquito de controversia, que ahorita lo platicaba Abby justo antes de iniciar, sobre la tartamudez. Sabemos que tu especialidad es en referencia a la fluidez. Ah, Sin embargo,
nosotras que estamos en este ámbito sabemos que es un término que ya no se utiliza o que hay otras formas de poder mencionarlo. Que a lo mejor la gente y cuando lo platicas con otras personas, pues quizá te sigues refiriendo de esa forma, pero platícanos un poco sobre esto, tartamudez, disfluencias, etcétera. Ok. Bueno, la tartamudez es un disturbio que causa interrupciones cuando tú estás platicando. Pueden ser como que te quedas atorado, pueden ser repeticiones. Y si anteriormente le llamábamos en el área del lenguaje, lo conocíamos como disfemias. Actualmente se conocen como disfluencias tartamudeadas o todavía se le puede referir como tartamudez sin ningún problema. Disfemia ya no se utiliza tanto. Justamente este fin de semana tuve un curso en donde les comentaba, no está mal decirlo, no está mal referirnos de esa manera, simplemente hay que entender que a lo mejor es una persona que no conoce el término actualizado, pero no quiere decir que esté mal. Pero sí, actualmente se conoce a la tartamudez como así, tartamudez o disfluencias tartamudeadas. Y el término, pues, disfemia, perdón, ya ese es el término que ya no se está utilizando. Y pues es un disturbio de la fluidez del habla, en donde se caracteriza por estas interrupciones que existen al momento de estar hablando, platicando, y una de las características es que es en el habla espontánea. Si tú estás leyendo, si tú estás cantando, no sucede. Incluso los papás a veces llegan y es como, es que cuando lee bien bonito, no le pasa esto, y es que cantando tampoco le pasa. Bueno, pues es que son otras zonas cerebrales que utilizamos para realizar estas actividades, y meramente la tartamudez o las disfluencias tartamudeadas pues se dan en el habla espontánea, que es parte de, pues, el mismo diagnóstico. Okay. Y bueno, ahí viene ahora sí eso era lo técnico, ahora sí viene lo controversial. ¿Es o no es originado por un factor psicológico? Es totalmente un mito. Sí, anteriormente se creía que la tartamudez nacía del miedo. Entonces nace una corriente en la que empiezan a decir que las personas que pasan por un trauma, por un miedo excesivo, empiezan a tartamudear. Sin embargo, esto se descarta porque muchas personas pasan por traumas, por miedos, por algo pues muy significativo en su vida, y no todas tienen tartamudez o no todas presentan disfluencias. Entonces ahí se descarta totalmente esta teoría. Luego se empiezan a hacer muchos estudios científicos y se dan cuenta que es un neurotransmisor que en ocasiones se da de más en el cerebro y ocasiona estas disfluencias o lo que es la tartamudez. Pero sí ya está comprobado científicamente que son aspectos que pasan en nuestro cerebro y que detonan lo que es la tartamudez o que son la causante. Detonantes sí podemos tener factores psicológicos como un detonante, pero realmente no es la causa. Entonces eso sí ya comprobado científicamente que no es algo de causa psicológica. Ok. Bien, es que ahí yo creo que sí, los papás a veces están en este conflicto que dicen, es que mi hijo piensa más rápido de lo que habla. Eso también es típica. ¿Qué nos puedes decir ahí al respecto? Pues ahí respecto a eso, todos los seres humanos pensamos muchísimo más rápido que de lo que producimos un mensaje, un sonido. ¿Por qué? O sea, porque el pensamiento llega y ahí está. Y en cambio, la parte de la expresión ya conlleva un acto motor que te va a llevar muchísimo más trabajo que meramente el pensamiento que llega. Entonces, pues también es totalmente un mito que piensan más rápido de lo que quieren hablar, o sea, que quieren hablar muy rápido y no pueden expresar todo, pues es totalmente un mito. Sí pueden tener un habla aumentada, una velocidad aumentada, pero pues realmente el pensamiento siempre va a ser más ágil y más rápido que la producción de los sonidos. Okay. Y tenemos la contraparte, porque así como tenemos la tartamudez en términos coloquiales, pues también tenemos la otra parte, las personas que llegan a hablar muy rápido. ¿Te han tocado pacientes de este tipo? También. Sí, me han tocado pacientes que hablen muy rápido. De hecho, en el diagnóstico diferencial de la tartamudez, uno de estos pacientes es ese, el paciente que tiene velocidad del habla aumentada, y también tenemos la taquilalia. Entonces, estas dos personas hablan muy rápido, pero la diferencia es que en la taquilalia
las personas tienen problemas también en la morfosintaxis, o sea, no pueden acomodar adecuadamente las oraciones y también hay diferentes tropiezos en este aspecto. Y en el habla aumentada, solamente hablan muy rápido y en ocasiones también cometen un poco de tropiezos, pero no porque sea tartamudez, sino porque realmente están hablando muy rápido, que esto no les permite realizar los gestos motores adecuados para lograr la producción de sus sonidos. Lograr los puntos articulatorios adecuados. Fíjate que qué interesante, porque la vez pasada que hablábamos sobre afasias, pues justo yo creo que también aquí sería el diferenciar, ¿no? En algunas de las situaciones que tan bien están conservadas sus habilidades de comprensión, de expresión, pero dentro de las de expresión en las afasias vemos esta dificultad. Así es. Sí, de hecho también en este diagnóstico diferencial existe el diagnóstico de la tartamudez de índole neurogénica. Entonces ahí entran las afasias, accidentes cerebrovasculares o síndromes de Tourette o algún otro que tenga pues un índole o ahora sí que de origen neurológico. Ahí sí no entra como la tartamudez pura porque ya tenemos ahí algo que lo está pues causando. Claro. Oye, Sofi, algo bien interesante que a mí me han consultado o que he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, chicas, de la tartamudez es normal en el desarrollo. Va a pasar por parte del desarrollo. Tiene un nombre específico que es como parte del desarrollo del lenguaje. A los 2 años, casi creo que es a los 2 años, que dicen es parte de la evolución del lenguaje. ¿Esto es cierto? No, tampoco es cierto. Bueno, en este diagnóstico diferencial que les comento, también hay una tartamudez que se llama tartamudez del desarrollo. Se da entre los 2 a los 5 años, que es por lo general las edades en las que se da la tartamudez. Sin embargo, no es normal que un niño tartamudee. Entonces, en este diagnóstico diferencial tenemos disfluencias comunes y disfluencias tartamudeadas. Entonces, las disfluencias comunes son las que todos cometemos cuando estamos platicando. Por ejemplo, si estamos pensando algo y que hacemos las muletillas. A veces estamos nerviosos o tenemos niveles de estrés altos porque, no sé, tenemos una exposición, vamos a realizar algo importante o simplemente pues estamos nerviosos, ¿no? Esto hace que nuestro lenguaje o nuestras habilidades de lenguaje bajen y cometemos disfluencias comunes. Digo, pero estas son las que todos presentamos. Y las disfluencias tartamudeadas tienen, o sea, ciertas características. Entonces hay unas que se llaman bloqueos, otras que son repeticiones de sonidos, o a veces hay intrusiones de segmentos que tú no entiendes qué dice la persona, tics o cosas que hacen con el cuerpo que no se dan ni siquiera cuenta. Entonces, en este diagnóstico diferencial, si ese niño de entre 2 a 5 años está presentando disfluencias tartamudeadas, se diagnostica como tartamudez. Pero si es un chiquito que está adquiriendo su lenguaje y que está cometiendo disfluencias comunes, pues ahí ya no entraría en este diagnóstico. Y es donde tú dices, no, o sea, no todos los niños es normal que tartamuden. Entonces es donde hay que diferir si realmente son tartamudeadas o comunes. Claro, y es que es la importancia del especialista, porque y yo creo que no lo hemos tocado este tema aquí, pero cualquier conducta la podemos medir en intensidad, en frecuencia y en duración. Y yo creo que es justo esta tartamudez lo que el especialista va a medir, qué tan intenso, qué tan frecuente y qué tanto dura. Entonces, si son periodos de pausa en que se queda trabado y no puede decir la palabra, o si es nada más con cierta palabra, o si es con todas las palabras que tengan cierto sonido, o sea, y ahí ya también vamos descartando, si tiene una dificultad en la articulación de ese sonido, es donde también se diferencia, o realmente, pues es una tartamudez. Así es, sí. Ok. Oye, Sofi, ¿y cómo empieza este diagnóstico? ¿A qué edad los niños, hablando de edades tempranas, pueden ir por un diagnóstico de tartamudez? Hablando sobre articulación, en lo personal nosotros empezamos a evaluar articulación, donde hay algunas dificultades en los sonidos del habla con pacientes después de los 3 años. Platícanos por qué es después de los 3 años en la tartamudez. ¿A qué edad empiezan esta evaluación? Okay. Bueno, en lo que es tartamudez, sí puede ser desde los 2 años. Okay. Desde ahí, si el niño ya tiene lenguaje, si ya comunica frases, oraciones simples, ya podemos observar este tipo de disfluencias.
a menos de que haya algún trastorno del lenguaje agregado y que no haya pues estas expresiones un poquito más largas, a lo mejor ahí es un poquito difícil la evaluación, mas no significa que no podamos dar un diagnóstico, a lo mejor más cualitativo. Para un cuantitativo y hacer una prueba específica, si necesitamos que el paciente o el niño pues te pueda hacer una plática, una conversación. Eso en el caso de la tartamudez. En lo que respecta a la articulación o los sonidos del habla, esta se realiza a partir de los 3 años de edad y tiene que ver con todo el desarrollo neuromotriz que va a tener el paciente y la habilidad de articular con sus estructuras anatómicas del habla, los labios, la lengua, el paladar, de poder hacer puntos y modos de articulación. Entonces, a partir de los 3 años, el niño ya puede tener esa habilidad desarrollada y esa madurez en esas estructuras. Y antes todavía las está perfeccionando, todavía incluso ni siquiera los dientes han salido completos. Es hasta los 3 años que ya tienen su dentición completa. Entonces es por eso, o sea, más que nada por el tema de maduración. Es que yo creo que aquí volvemos a otro tema un poquito controversial y a otro mito que vamos a desmentir, porque dicen que las terapeutas del lenguaje solamente trabajamos en la R y es por lo que más nos llegan a conocer. Creo que ha ido cambiando un poquito esta perspectiva, pero a lo mejor todavía como que queda en las personas de, sí, la de la R. Ok, entonces realmente nosotros cuando trabajamos los sonidos del habla, pues no iniciamos ni siquiera por la R, o sea, esa es la última que llegamos a trabajar y empezamos con otros sonidos según la edad de adquisición y también según el orden de adquisición, porque a lo mejor sí, el niño tiene 4 años y ya está listo para decir cierto sonido, pero quizá los de los 3 años todavía no los tiene, entonces vamos empezando ahí. Entonces, aquí en esta parte y en estos mitos, tenemos que nosotras solamente trabajamos los aspectos articulatorios. Yo sé que no. Platícanos un poquito, ¿qué más aparte de la articulación específica se trabaja para poder lograr producir un sonido? O sea, ¿qué haces tú dentro de tu terapia especializada? Ok. Ay, pues bueno, empezar el cuento. Sí, porque justamente digo, el fin de semana di un curso de trastornos de los sonidos del habla y les platicaba justo a las terapeutas de la cerecita del pastel. Esta cerecita del pastel me refiero a esos puntos y modos de articulación para poder juntarlos y decir palabras y ya después frases, oraciones y poder comunicarnos. Pero para llegar a esta cerecita del pastel necesitamos muchísimos otros ingredientes del pastel, que viene siendo la parte cognitiva, o sea, la parte del pensamiento, que el niño vaya acorde a su edad, que si tú le dices una instrucción, pues te la comprenda, te sepa realizar la acción que tú le estás diciendo, que pueda atender, que pueda memorizarlo. Entonces, bueno, son cosas que necesitamos ahora sí que para aprender. Claro. Pero aparte de esto, pues tenemos en esos ingredientes otras áreas del lenguaje, ¿no? Que son la pragmática, la semántica, la morfosintaxis, que me imagino a lo mejor ya lo han platicado antes en... Todavía no. ¿Todavía no? No. Bueno, introducción. Introducción, pero ahí para que se vayan ubicando un poquito la semántica, pues viene siendo toda la parte del vocabulario, toda la parte de la comprensión del lenguaje, entre otras cosas, pero así en palabras sencillas, eso es la semántica. La pragmática es el uso del lenguaje, cómo voy a utilizar esas palabras, ese vocabulario para poder desarrollarme en cierto contexto. Por ejemplo, no sé, si voy a una fiesta, pues a lo mejor no me voy a estar todo serio y llorando porque es una fiesta. Si voy al contrario, no a un funeral, no voy a estar contando chistes. Bueno, ese es el uso del lenguaje. Entonces yo necesito que mi paciente o que esa persona a la que se le va a dar terapia de articulación o de los sonidos del habla, pues que vaya bien en esas áreas del lenguaje para poder luego meterme a áreas más específicas, como por ejemplo, en esta parte de la semántica que tengan algo que se llama significado y significante. O sea, que si yo, por ejemplo, te digo, este es un animal que tiene 4 patas, que le gustan las croquetas, cuando está feliz mueve la cola y ladra. ¿Quién es? Pues ustedes ya saben que es un perro. Entonces, si el niño me sabe esto, es más fácil que yo pueda trabajar con su cerebro y que me pueda decir palabras con lo que vamos a trabajar. O sea, si yo le digo, a ver, dime algo que empiece con la P.
Si el niño no me comprende esta parte del vocabulario y yo le digo, dime algo con la P, pues va a estar aquí muy arriba, no va a saber qué decirme. Incluso a lo mejor si yo le digo, vamos a poner algo con la P y le digo, ay, esto es algo que le gusta mucho a los niños, que se come, tiene queso y a veces es de sabor pepperoni. Entonces muchas veces ni eso me saben dar hasta que la mamá, es tu favorita, y hasta la mamá, es que sí, pero realmente, ok, o sea, conoce el concepto pizza como tal, pero bueno, la palabra pizza, el vocabulario pizza, pero el concepto que conlleva la pizza, a veces no se lo saben. Entonces, yo para poder trabajar como tal la articulación o en la metodología que yo utilizo, trabajamos mucho esta parte para que al momento que yo le diga, vamos a poner los labios cerrados y vamos a hacer cosas con P, sepa redirigir hacia dónde van los sonidos que queremos decir. Entonces, en muchas ocasiones, en esa cerecita del pastel solamente le dicen al niño, pape, pipo, pu, y el niño hace pape, pipo, pu, pero si tú le dices, dime algo con pu, ya no sabe. Entonces, por eso es bien importante como agarrar estas otras áreas que les digo de la cognición, de atención, de memoria, esta parte de la semántica, incluso pues ya luego vemos la parte pragmática, porque lo que yo quiero con los niños es que lo hagan de forma espontánea, o sea, que no necesiten de mí ay, acuérdate que tienes que cerrar los labios, sino que ya en la parte espontánea, a ver, platícame lo que hiciste hoy y que en ese platicar y conversación utilice esa pragmática también para integrar esos sonidos del habla. Es que yo creo que buscas mucho la espontaneidad. O sea, buscas el lenguaje espontáneo y aquí, y Abby lo platica mucho en sus videos de redes sociales, el no hacer la terapia o la estimulación a través del tarjetazo y a través de la repetición. En ocasiones nos sirve la repetición para la memorización o la parte motora para saber cómo ejecutarlo. Pero ya luego de manera espontánea le pones al niño a decir una palabra con ese sonido y ya no lo dice. Entonces, ¿por qué? Si sí lo dice aislado o si lo dice aunque sea una sílaba trabada, pero ya lo pone y ya no lo pronuncia. Entonces, buscamos la espontaneidad en los niños porque justo buscamos que sea funcional, no que me sepa decir pape, pipo, pu, sino que me sepa decir papa, pepe, pizza, etcétera. Entonces, claro, y sobre todo que lo use ahora sí que en un contexto significativo. O sea, si está en su casa, mamá, quiero pan, mamá, quiero pizza, o hasta me duele la panza. Y si digan, pues todo es con la P, me duele la panza, quiero pan, quiero pizza. Pero realmente, pues si tú pones a repetir al niño, que realmente antes se hacía, porque era la corriente que se creía que era lo adecuado, pero así como tú comentas, como tú nos dices, pues lo que se busca es que lo haga de forma espontánea porque eso va a ser lo funcional y lo que vamos a utilizar cuando conversamos o platicamos con otros. Claro. Sí, y algo bien importante que me gustaría que nosotras y todos los que nos ven tengan en su mente, lo que está diciendo Sofi es un proceso cognitivo bien profundo, que nos lo platicó fácil, ¿no? Esto lleva toda una carrera para ponerlo en práctica y entenderlo. Y actualmente, ustedes no sé si manejan TikTok, pero hay muchos tips y haz este ejercicio. Y si tu hijo no habla muy bien, ponle, no sé, el típico chocolate alrededor de la boca, el típico lápiz. Creo que el lápiz es como el de antaño, ¿no? El del que usaban nuestros abuelitos, con nuestros papás, incluso nuestros papás con nosotros. Pero creo que es bien importante saber, informarme en familias. Si en su familia, si sus hijos, sobrinos, lo que sea, hay algún pequeño que esté presentando problemas de articulación que no se le entiende, son estos típicos que dicen, es que no se le entiende nada al hablar, es que tiene su propio idioma. Es muy importante saber que con estos ejercicios no vamos a lograr que sea de una manera espontánea. Hay un proceso más profundo y para eso existen personas como Sofi que nos ayudan a saber este tipo de información. Sí, y es que sí, bueno, no sé si a ti sí te llegó a tocar, pero sí era muy frecuente ese mito, incluso creo que hasta como terapeutas de lenguaje, ya estando en la carrera, lo llegábamos a creer, luego nos dimos cuenta que no era funcional. Puede haber algunas de las terapeutas que nos estén escuchando que digan, ¿cómo que no se usa el chocolate alrededor de la boca? O sea, puede ser, pero vamos a entrar un poquito en ese tema. Vamos a hablar sobre las praxias, las no praxias,
que sí nos puede beneficiar y que no nos puede beneficiar para estimular la articulación de nuestros hijos. Muy bien. Ay, pues bueno, ya desde hace algunos años ha entrado como esta controversia de las praxias, no praxias. Bueno, primero, pues, ¿qué es la praxia? La praxia es un movimiento. Entonces, yo algo que en muchas ocasiones les comento a terapeutas o a los alumnos es que, a ver, a veces les digo, pongan la lengua atrás de los dientes de arriba. Ahí está. ¿Y qué sonido se hace ahí? Ya les pregunto. Ya, pues, me respondieron le digo, exacto, le digo. ¿Y qué hicieron? Un movimiento. Le digo, pero hicimos un movimiento funcional. O sea, realmente ese movimiento, si tú se lo dices al niño y tú le dices, vamos a ponerte, no sé, yo a veces les digo, vamos a ponerte polvitos mágicos y utilizo dulcecito o algo y se lo pongo atrás de los dientes. Le digo, bueno, vamos a poner el polvito mágico, pon la lengua ahí y estamos haciendo un punto articulatorio. Pero ¿qué pasa con esto que se hacía antes? Incluso si a mí me tocó ser practicante y aplicar este tipo de ejercicios de que hasta quito la lengua, de que el lápiz, o sea, a mí de estudiante en la carrera sí me tocó utilizarlo. Llego a la maestría y fue como, oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Sí, o sea, y pues claro, o sea, tenía toda la lógica del mundo que me decían, es que no utilizamos estos movimientos porque dime qué sonido haces chupándote acá afuera de los labios o qué sonido haces haciendo taquito la lengua. Y era como, así haciendo como mi neurona con la otra. Pues sí es cierto, o sea, no hay sonidos que hagamos de esa manera. Entonces, pues hay mucho material, de hecho, hasta para imprimir en redes sociales, pues en internet te encuentras de todo, o estos tips que comentas, Abby, en donde te dicen, bueno, pues para estimular el habla o estimular el lenguaje, ponle a tu hijo soplar burbujas. Entonces, pues también, o sea, ahora sí que soplar burbujas va a estimular el soplo, pero realmente el habla y el lenguaje no lo va a estimular. Que nos puede apoyar cierto uso de praxias y movimientos para otro tipo de patologías en donde interfiere algo motor, sí. O sea, en muchas ocasiones podemos estar trabajando la planeación motora, otras áreas que se llaman propiocepción, esterognosia, que es donde tu lengua, labios, paladar, sepan cómo están situados en tu cavidad oral. Bueno, tal vez ahí se vale utilizarlas, pero realmente para el habla y para lo que es lenguaje menos, nos va a servir este tipo de movimientos. Entonces, algo que se promueve en el uso de las praxias o lo que ahora se llaman movimientos motores y orofaciales, motores y laringios no verbales, pues vienen siendo las praxias. Claro, nomás que ahora se llaman de esa manera. Con ese nombre. Con ese nombre, sí, muy técnico, pero realmente vienen siendo praxias, pues son movimientos, pero hay que buscar pues que sean funcionales para el habla. Sí, entonces, por ejemplo, esto que hacíamos ahorita, ¿no? Vamos a cerrar los labios. Y al cerrar los labios, y si tú le dices al niño, vamos a cerrar los labios y los vamos a apretar un poco, lo vamos a explotarlos como si fuera un globo. Ay, ¿qué sonido está saliendo? Sí, entonces, esa es una praxia o un movimiento que realmente me va a ayudar para que adquiera un sonido en específico. Pero pues volvemos a lo mismo, es importante que vayamos con los especialistas indicados, porque muchas veces pues también pasa de que este auge, no, es que iba con una psicóloga y le ponía a soplar, le ponía el dulce en la boca, o le ponía que soplar papelitos, entonces, y a lo mejor ni siquiera era un chiquito que necesitaba terapia de los sonidos o terapia de articulación. A veces necesitan las otras áreas del lenguaje que son la pragmática, la semántica, la morfosintaxis. O hasta la comunicación. O sea, que ni siquiera se comunicaba para nada. Ajá, entonces, pues claro que no le va a servir para nada este tipo de ejercicios. Entonces ahorita está, bueno, desde hace rato, pero creo que en estos últimos, yo creo que serán unos 3, 5 años, tiene como este auge de que sí praxias, ¿por qué no praxias? Y porque tal vez a muchas, yo egresé en el 2011 y anterior a eso, pues para mí era parte de mis ejercicios, de mis ejercicios y cosas a hacer con los niños o con mis pacientes. Es que creo que aquí, bueno, nuestra área laboral, nuestro campo profesional, creo que no tiene tanta investigación documentada.
Es decir, pues los terapeutas que hay, pues muchas veces no documentan, por ejemplo, este tipo de casos y que las corrientes pues tardan un poco en llegar. Entonces realmente nosotros tuvimos la fortuna de que cuando justo a nosotros nos tocó la clase de miofuncional, en eso Sofi volvió a la maestría. Entonces, Sophie venía con toda esta corriente nueva, con todas estas ideas nuevas, con todos estos aprendizajes, y fue de la forma en que a nosotras nos tocó aprender. Entonces, a nosotras, claro que decimos, sí, pues no nos hace sentido lo otro, pero bueno, si a otras generaciones, otras terapeutas en otra ocasión les tocó otra metodología distinta, pues fue lo que se les enseñó. Ya está nada más en nosotros, pues el actualizarnos, el informarnos, todas aquellas palabras que no entiendan de lo que estamos hablando, pues métanse a investigarlo más a profundidad, lo trataremos en algún otro episodio. Y aquí, otro de los temas, Sofi, es sobre los pacientes que atiendes sobre el labio paladar hendido, porque están estrechamente relacionados con tu especialidad. Sabemos que en el labio paladar hendido, pues hay una fisura. Esta fisura compromete el área de la deglución, de la succión, de la respiración, de la articulación del lenguaje. Entonces, aquí platícanos un poquito de estos casos y de tu experiencia dentro de... Ay, pues ahora sí que me dan el mero mole porque es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Pues lo que son las fisuras labiopalatinas son malformaciones congénitas, así como tú dices que los chiquitos o los bebés nacen con pues esta malformación en donde el labio, el paladar no se cierra completamente. Hay diferentes clasificaciones, hay ocasiones en que solamente es el labio, otras veces en que solo es el paladar, otras en que es completo y puede ser unilateral o bilateral. Entonces, depende de cómo nazca este pacientito para darle su diagnóstico y pues ver en qué clasificación entra. También depende de esto el pronóstico, porque no muchos chiquitos, pues por ejemplo, si hay un chiquito que solamente nació con hendidura labial, hay ocasiones en las que no tienen problemas para ningún sonido, a veces ni siquiera para los labiales, porque la cirugía pues está correctamente realizada y pueden comunicarse sin ningún problema. Sin embargo, hay otros chiquitos que involucra su paladar y es donde vemos más dificultades porque ya incluye algo que se llama disfunción velofaringea, en donde el aire se nos escapa por la nariz, porque como el paladar no está unido, pues el aire se sale y el paladar lo hace un cierre y una obturación para que pues, no se vaya el aire por nariz. Estos chiquitos pues son intervenidos quirúrgicamente desde muy pequeños. Su primera cirugía se recomienda a los 3 meses aproximadamente. Hay ocasiones en las que antes, pero tiene que ver con el peso y ver si sale alguna otra cosa congénita o alguna otra patología. Pero lo recomendable o por lo común siempre la hacen a los 3 meses. Se hace la queiloplastía, que es el cierre del labio. Y bueno, para esto pues también los ven muchos especialistas, entre ellos los odontopediatras. Entonces los odontopediatras lo que hacen cuando están recién nacidos es colocar una placa estimuladora obturadora para obturar, tapar y que puedan alimentarse correctamente. Hay una corriente que dice que no necesitan el obturador. Sin embargo, yo en mis pacientes sí he visto que apoya y ayuda para que al momento de que hagan el cierre tanto del labio como de paladar no esté tan abierto y el tejido no esté pues como tan estirado, por así Y es que decirlo. aquí una duda, si no hacen este cierre, el odontopediatra, luego en la succión y en la deglución, pues también hay riesgo de atragantamiento o no, o ¿cómo está ahí? Hay técnicas para colocar al bebé y colocar el pecho de mamá o biberones. Hay biberones especiales. Pero hay una corriente en la que dice que no utilices nada de esto, o sea, que tú alimentes al niño normal y que no se atraganta ni nada. Otras experiencias de papás me han dicho totalmente lo contrario. No, yo sí le daba con jeringa, yo sí le daba con un biberón especial, o no se podía alimentar hasta que le conseguimos el biberón especial. Entonces, yo pienso, o sea, en mi forma ahora sí que personal y terapeuta, que depende de cada paciente y familia, porque ahora sí que ningún paciente es igual y ninguna familia es igual, porque muchos pacientes o papás les da miedo y otros que como no, órale, pues que coman, o sea, que son bien aventados. Entonces yo pienso que depende también mucho de el tipo de fisura que tenga el paciente
y también las características de familia o como papás, pues lo que tengan. Pero sí, papás y médicos que me han dicho, no, es que no tienen por qué que atragantarse, denle de comer normal. Y otra corriente en la que sí dice que hay una técnica y todo para poder alimentarlos. Incluso pues yo como terapeuta sí les doy la recomendación de trata de darle de comer un poquito más sentado, colócate el pecho de esta manera, y les doy ahí como una pequeña asesoría. Incluso tengo así una hojita que alguna vez tomé en algún congreso en donde nos daban este tipo como de tips para que pudieran alimentarse de mejor forma los ¿Y niños. tú desde esa edad los ves? ¿Desde esa edad los consultas? Yo puedo consultar desde que están embarazados, desde que se dan cuenta que viene el paciente con fisura labiopalatina, hacemos una cita y realmente es preparar al papá para lo que viene, que no esté en cero, porque también está en la otra parte de papis que pues se dan cuenta hasta que nacen y es como, ¿y ahora qué hago? Y pues cómo le voy a dar, principalmente cómo le voy a dar de comer y lo que sigue y con quién lo opero, que también esa es otra, pues muchas veces llegan campañas o gratuitas y demás, y a veces tristemente no se lleva un seguimiento como tal y a veces las cirugías no son exitosas. Claro, habrá sus excepciones en las que sí sean exitosas y el niño quede bien, pero otras en las que la verdad no, en mi experiencia, pues no han resultado. Entonces, por eso, cuando yo sé de algún paciente o que alguien sabe de, oye, es que este paciente o esta mamá va a tener un niño con fisura, le puedes dar alguna recomendación o algo, y ya hacemos una cita, y desde que están en vientre de mamá, ya vamos dándole seguimiento a ese pacientito. Nace y también es ver que pueda alimentarse, que vayan con el ortopediatra, que le puedan poner su placa, que puedan tener el primer contacto con los cirujanos, con otorrinos, porque también es necesario en ocasiones que los revisen, que los vean. Y a partir de esto, pues los vamos monitoreando a veces cada mes, cada 3 meses, según cómo vaya su desarrollo motriz. Y ya si todo va bien, pues ya los voy citando según pues cómo vaya su desarrollo. Entonces, si ya vemos un retraso del lenguaje, pues ya los empezamos a ver en terapia. Si no, ya nos esperamos hasta los 3 años de articulación. Pero todo depende de cómo vaya yendo el desarrollo de ese pequeño. Pero qué padre, porque ya tuviste el acercamiento desde el inicio. O sea, viviste con ellos todo el desarrollo, toda la operación, todo lo que, todo lo que conlleva. Creo que por ahí estuviste en algunas ocasiones incluso dentro de la cirugía. Sí, Qué padre. sí, todavía, pues tengo un médico ahora sí que muy querido, amigo y conocido, que es por el que he aprendido muchísimo, es el doctor Silverio Tobar. Para mí es una eminencia en la parte de las cirugías, entre otros médicos que me ha tocado observar. Cuando yo egreso de la licenciatura y empiezo a trabajar con los chiquitos del labio paladar hendido, otra terapeuta me dio la oportunidad de acompañarla a unas jornadas de cirugía y campañas. Entonces ahí fue donde yo conocí a los médicos y a partir de este momento, siempre que viene el doctor a operar, doctor me deja pasar, y más si son pacientes que yo estoy tratando. O sea, por lo general, si es un paciente mío, yo trato de estar ahí sí o sí en la cirugía para irle diciendo al papá qué es lo que le están haciendo, cómo va, si ya se durmió, si ya despertó, pues cualquier cosa. Claro que si hay algo mal que gracias a Dios nunca me ha pasado, pues no es como que "Ay, pasó esto", pues no le voy a decir. Pero realmente los papás se sienten a veces muy tranquilos de que alguien conocido esté allá adentro y que no sean nada más los médicos. Entonces se hace un vínculo muy bonito con pacientes, con papás. Y luego después a mí los doctores me dejan grabar las cirugías. Entonces al momento de grabarlas también hay papás que sí, no, yo no quiero ver, gracias. Y otros, sí, grábalo y me explicas qué le hicieron. Entonces el doctor me explica a mí, aparte que yo voy conociendo y aprendiendo, pues puedo explicarle de forma más aterrizada y en español, por así decirlo, a los papás. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Sí, pues les das todo el seguimiento de mira, ¿te acuerdas de la platita que te platiqué que hicieron aquí el cierre? Bueno, y así, de ahí te lo llevas. Ay, no, está súper padre eso, Sofía. Oye, Sofi, labio leporino. Solo ya voy a decir. Hasta ahí te la dejo. Bueno, pues también es uno de los términos que ya no se emplean, ya no se utilizan. Leporino viene de liebre. Entonces, si ustedes se acuerdan de un conejito, de una liebre,
tienen aquí pues su naricita como partidita y se junta con esta parte de lo que vendría siendo su labio, su boca. Entonces, de ahí nace el término leporino. Pero ya desde hace bastante tiempo ya no se utiliza el término del labio leporino. Sí se quedó como esta parte de, el labio leporino, sí, ese, pero realmente ya no se utiliza. Y se empezó a descartar porque pues para muchos pacientes era despectivo. Entonces ya fue como labio leporino, pues ya no, es labio paladar hendido. Y actualmente ya labio paladar hendido no lo cambiaron por fisuras labiopalatinas. Ajá. Ok. Vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no está mal utilizarlo, pero ya no está actualizado. Ok, lo que sí es despectivo, como comentabas, es labio leporino. Porque esto todavía yo lo escucho muchísimo y no en adultos, o sea, no en adultos de tercera edad, no, en jóvenes. Entonces, mucho cuidamos actualmente nuestro vocabulario, cómo nos dirigimos actualmente a las personas. Por favor, ya no digan labio leporino. Incluso me ha pasado que con compañeras terapeutas que sigan utilizando este término y les digo así, es que es bien difícil. O sea, es bien difícil, yo creo que concientizar a la sociedad en este tipo de temas. Y a lo mejor hasta que no está cercano, y lo platicamos, hasta que no está cercano a una situación, entonces sí exiges o quieres el respeto de... Pero pues nada más estar un poquito informados, hacer un poco de conciencia y hacer el esfuerzo. A lo mejor nuestros papás por inercia, por costumbre, lo dicen de esa forma. Sí, sin maldad. Sin maldad, exacto, sin tratar de ofender. O hasta por simple ignorancia porque no están dentro del área. Y a veces yo es lo que les digo a muchos papás, o sea, oye, o sea, es que a lo mejor esta persona no sabe, o sea, no está dentro del área, pero ya que un especialista, un terapeuta de lenguaje o algún otro de los médicos que trabajan con estos chiquitos se refieren así para algunos papás, no digo que para todos, pero sí, algunos papás sí es como que denotan molestia. Y otros que, claro, que no les pasa. Y ahí te va otra palabra. Gangosos. Nunca lo había escuchado. O sea, para referirse a... O sí, generalmente el gangoso puede llegar a ser. Sabemos que hay otro término que es más bien que tiene una habla nasalizada, pero también se utiliza y casi siempre de manera despectiva. Entonces también hay que entender que pues no va por ahí. Sí, pues también están estos chistes de había un gangoso que fue a la farmacia y que, o sea, pues sí, estos chistes, ¿no? También que en muchas ocasiones pues te llegan, por ejemplo, a mí antes que yo no conocía como esta área, sí me llegaban y contaban algún chiste de gangoso, pero yo jamás lo asociaba a una hendidura palatina. Pero ya después que escuchas y que dices, no, o sea, no manches, sí es cierto, o sea, hablan como los chiquitos de fisura labiopalatina, entonces, pues sí, realmente tienen una habla nasal, tienen una habla hiperrinofónica, sería como el término técnico médico, o técnico, tienen una habla hiperrinofónica en donde pues hay escape nasal y por eso se da que hablen. Wow. Pues de esta manera. Es que a mí actualmente me llegan muchos chiquitos, no sé si les pasa, pero de estos que tienen alguna en respiración, que roncan, que son respiradores orales y por ende, o bueno, en algunos casos, su voz muy nasalizada. Entonces como que yo ese término lo asocio con mis chiquitos de terapia de articulación, porque también se puede ver en la articulación. Y es que en ocasiones, bueno, ahorita a mí me ha tocado, pero más como muchos pacientes que tienen muchas alergias. Entonces, que tienen los senos paranasales y no sé qué, y las mamás con los medicamentos al 1000, pero el niño aún así demasiado nasal. Y nosotros más por vivir en Chihuahua. En Chihuahua hay mucho campo y hay demasiada... En lo seco, así que seco. Oye, Sofía, hablando de estos términos, ya sabemos el término correcto. ¿Para tartamudos? ¿O cuál es el término correcto? Pues sería persona con tartamudez. Persona con tartamudez. Ok, perfecto. Que realmente, bueno, a mí no me ha tocado una persona que se moleste porque le digan tartamudo. Ok. Porque es como, pues sí, tartamudeo. Pero hay otros que sí les causa mucho conflicto. O sea, hasta que les digan, eres alguien que tartamudea. O sea, pero realmente, por ejemplo, yo con ellos, pues a veces sí les pregunto, ¿cómo quieres que me refiera cuando digamos algún diagnóstico? Persona que tartamudea, tienes tartamudez, eres tartamudo, pero por lo general
yo utilizo persona con tartamudez. Tartamudez. Ok, y algo aquí importante a lo mejor pudiera ser estos comentarios despectivos de, ay, ya te atoraste, o que le den palmaditas, ¿no? O esto que hacen de referencia despectiva. Yo creo que eso hace la diferencia. Uh-huh. Lo veíamos con lo de las afasias y le preguntamos esto mismo a Paulina, que nos acompañó, como qué cosas como sociedad o como familiares, y más yo creo que ante una persona, bueno, incluso niños, niños, adolescentes, adultos, que presentan la tartamudez, o sea, qué cosas o cómo podemos reaccionar, el no hacer comentarios despectivos, o qué estrategias les brindas tú a los papás, ser pacientes. Sí, yo creo que esa es acabas de dar así como con el clavo, es una de las principales habilidades y características a desarrollar, la paciencia. ¿Por qué? Porque aparte de que a lo mejor a la persona con tartamudez va a tardar más en decirte un mensaje porque no está utilizando estrategias o porque simplemente no ha llevado un tratamiento, nuestra sociedad, nuestra vida actualmente es acelerada. Y muchas veces los papás o las personas a nuestro alrededor es como, o quiere completar las frases, la oración que el paciente o el niño está diciendo. Y de verdad ellos están haciendo un gran esfuerzo por comunicarte. Entonces hay que tener esa paciencia y respeto por lo que el otro te está comunicando. Entonces es algo así como que primordial con papás, a veces incluso los maestros, los amigos, los miembros de la familia, que si les digo, tienes que esperar a que el paciente, a que el niño o a que la persona termine de decir lo que está diciendo el tiempo que le lleve. Uh-huh. O sea, sean 30 segundos, sea un minuto, tú tienes que esperar pacientemente y no hacer tu cara de frustración porque no pueda decirlo. No, o sea, si ve tu cara de frustración, más se va a alterar y poner nervioso de no me está saliendo. Uh-huh. Entonces es algo así como primordial y principal a trabajar, esta paciencia y respeto a esa persona, a ese individuo que te está tratando de comunicar algo. Aparte de otras estrategias, pero esto es así como ley. El tip. Ay, no, Sofía, pues realmente te aprendimos muchísimo y te seguimos aprendiendo en todo tu aspecto profesional, o sea, realmente admiramos, en verdad, como lo dije al inicio, todo lo que tú haces y la labor que tú tienes. Esperemos que cada vez haya más especialistas en esta área, comprometidos y apasionados, porque yo creo que eso debe caracterizar la especialidad del terapeuta del lenguaje, la pasión hacia lo que hace y la dedicación y la disciplina y el estar comprometido con lo que está haciendo. Entonces, pues bueno, por esa parte ya lo saben, si conocen o tienen algún familiar, hijo, sobrino, etcétera, pues recomiéndele a algún especialista referente a estos temas. Hablamos ahorita sobre todo lo que es la tartamudez, hablamos sobre el labio paladar hendido, problemas de articulación, realmente abarca muchas áreas, aunque sea una especialidad, fíjense, o sea, aunque sea una especialidad pequeña, pero aún así, o específica, aún así abarca demasiado. Todavía nos falta, ¿verdad? Sí, todavía lo que nos falta. Pero bien, bueno, Sofi, para despedirnos, me gustaría que nos dijeras tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar, bueno, en Instagram estoy como mg.fga.Sofía Guerra y en Facebook estoy como Sofía Guerra, atención a problemas en la comunicación. Ok. Igual se los paso porque no estoy como que segura. Por ahí se los ponemos. El Instagram. Avi, tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar como Lenguaje Avivo en todas las redes sociales. Muy bien. Y a mí como Logopeda Ortega, igual en todas las redes sociales. Y le recordamos las redes sociales del podcast, La Magia.lenguaje en Instagram y La Magia del Lenguaje en Facebook. Recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en Spotify y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Bye, gracias.